Y está con nosotros Ariel Umpierre para hablar de temas a nivel internacional. El gran renunciamiento, lo que está pasando en diferentes lugares de Estados Unidos, de Europa. ¿De qué se trata un poco la cosa? Ariel, ¿cómo andás? Buen mediodía. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, algo raro está pasando en el capitalismo, sobre todo del norte, allí en Estados Unidos, Canadá, Europa, porque están pasando cosas raras, un gran desorden, aumento de los costos de la electricidad y el gas para los consumidores, falta de productos en las estanterías de los supermercados, usted lo está viendo ahora en imagen, faltan productos, se ha roto la cadena de suministros de muchísimas actividades, no solamente de alimentos, también en sectores industriales, en automotores, las fábricas de carros, de autos están muy complicadas para conseguir suministros, no están llegando los productos importados de China o de Asia a los consumidores, hay en los puertos de Europa y de Estados Unidos millones, miles de contenedores industriales o de transporte de barcos acumulados y amontonados, filas de barcos en las puertas de los grandes puertos de Asia y de Estados Unidos, filas de camiones, como estamos viendo ahora, tratando de abastecer de gasolina, de nafta en el Reino Unido, también en los Estados Unidos, en muchos estados de los Estados Unidos. Hay algo raro que está pasando en ese capitalismo, donde además, obviamente, esto tiene una inmediata repercusión en los precios, están aumentando los precios de manera muy fuerte, a tal punto que Naciones Unidas, el organismo especial de Naciones Unidas, indicó que en este último año, mediados del 2020 a 2021, los precios, sobre todo de alimentos, aumentaron en los países desarrollados en más de un 30%. Esto es muchísimo y esto está generando un desorden a nivel de producción, a nivel comercial. Faltan personas, porque detrás de todo esto lo que está ocurriendo es que faltan personas, faltan trabajadores, faltan empleados, que está impactando en todo el sistema productivo y en todo el sistema comercial. A tal punto que los especialistas, algunos think tanks internacionales, están hablando de un gran cambio en el sistema capitalista mundial, porque lo que parecía que era una tendencia post-pandemia circunstancial, aparentemente se está instalando como una gran problemática. Es decir, y este es el kit del asunto, el centro del asunto, es que más allá de todos los sistemas tecnológicos, informáticos, de redes, de comunicaciones súper sofisticados, detrás de todo eso siempre hay seres humanos, hay personas que son las que mueven los productos, que cargan los productos en los anaqueles o en las estanterías de los supermercados, que conducen los camiones, que atienden a las personas más deshabilitadas, que limpian las calles, que construyen casas, en fin, son las personas que con sus manos y su trabajo cotidiano realmente mueven la economía del planeta. Y esto es algo que la pandemia, mire usted qué casualidad, la pandemia puso en evidencia y muchas personas, y este es el gran fenómeno al que se hacía referencia al principio, se están volcando a renunciar a sus trabajos. Esta es la peor noticia que ha tenido el capitalismo en las últimas décadas. Y es que no miles, sino que millones de personas han renunciado o están renunciando o dicen que van a renunciar a su trabajo. Y de todas las categorías, desde las más bajas hasta las más encumbradas de gerentes, directores de empresas. Por ejemplo, en el caso de los directores o gerentes de empresa, aquellas personas que tenían 50 años o algo más de, poco más de 50 años, vino la pandemia, se quedaron sin trabajo o las empresas lo suspendieron, decidieron adoptar la salida de la jubilación o del retiro. Se han retirado. Entonces hay una enorme cantidad de personas que ya no están más ocupando sus trabajos. Algo parecido ha pasado con sectores intermedios, donde sobre todo los llamados millennials, aquellos que tienen algo así como 40 años, que estaban en estamentos intermedios, en más de tecnología y demás, han decidido también renunciar a sus trabajos. Y aquí hay muchísimos factores, en todo esto que estoy mencionando, hay muchísimos factores, no hay una sola razón, pero que la pandemia puso en evidencia o aceleró este proceso. En el caso de los jóvenes, lo que dicen es que dejan sus trabajos principalmente porque las empresas, la gran mayoría, salvo aquellos muy limitados casos, en su gran mayoría han decepcionado a sus empleados. Cuando llegó la pandemia hubo menos trabajo, menos pedidos, menos ventas. Las empresas echaron, despidieron a sus personas o las suspendieron o les pusieron condiciones muy difíciles para sobrevivir a estas personas.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que estos jóvenes en general han descubierto los valores familiares, el estar en su casa, han valorizado estar con su familia, con sus hijos, se han reciclado, han aprendido a trabajar con las nuevas tecnologías, trabajar a través de Internet, han buscado nuevos empleos. Muchas empresas, sobre todo en diferentes países, han adoptado este trabajo en casa, entonces le han brindado a muchas personas la posibilidad de no tener que volver a sus empleos anteriores, en los cuales implicaba muchas horas fuera de su casa, muchas horas de transporte hasta sus casas, estar lejos de su familia. Entonces hay una multitud de factores que están dando que el sistema capitalista, sobre todo en los países desarrollados, está entrando en un gran desorden, que como dicen muchos investigadores y centros de investigación, es que esto que está pasando allí en Europa, Estados Unidos, Canadá, va a repercutir en el resto de los países. En América Latina hay países en los cuales ya hoy encontrar personal que se ocupe de atender en un restaurante, en un hotel, en fin, actividades de servicios, se hace difícil fidelizar al empleado. Y ya no es solamente, aunque sí es importante, obviamente, el tema de la retribución, el salario o el sueldo, que sí es importante, sino que las personas en muchos casos están expresando a través de las encuestas que se están haciendo que están buscando nueva calidad de vida o mejor calidad de vida. A esto se suman factores de tipo técnico, que en China y en el sudeste asiático se está produciendo menos, que allí todavía hay preocupaciones con el COVID, que la demanda ha caído en Europa y Estados Unidos y por consiguiente hay menos intercambios. En fin, el sistema capitalista, y créame que esta es la tendencia que queremos indicarle, está poniendo en evidencia que más allá de las tecnologías y de los avances científicos, el centro de la actividad sigue siendo el ser humano y debe seguir siendo el ser humano. Porque para las empresas, retener a sus empleados no es solamente una cuestión de sueldo, es también una cuestión de calidad de vida dentro de la empresa, de respeto, de jerarquizarlos, de darle un valor a la persona dentro de este sistema. Y esto es lo que ha puesto en evidencia la pospandemia, ¿no? Bien, Ariel, algo mencionabas en torno a lo que es la pérdida de poder adquisitivo del salario ante el aumento de los precios en Estados Unidos y en Europa. También el tema, por ejemplo, leía un informe aquí del precio de electricidad, del precio de gas. ¿Eso también está afectando esta situación que planteás? Absolutamente. Ha ocurrido en los últimos 10 años, los últimos 10, 20 años diría, que los sueldos, los salarios, las retribuciones en los países desarrollados han perdido poder adquisitivo, es decir, los precios y los costos de los servicios y productos han aumentado mucho más que lo que venía equilibrándose, digamos, las retribuciones de las personas. Esto ha dado lugar a un notorio empobrecimiento, sobre todo de las capas intermedias bajas, donde definitivamente había un retraso del poder adquisitivo. Esto se puso en evidencia en los últimos meses con el costo de la electricidad y el gas, y sobre todo ahora que en el hemisferio norte ingresan al invierno, las posibilidades de calefaccionar las casas y los edificios se está haciendo más oneroso y la gente está muy preocupada. Con el tema de la energía, electricidad y gas, ahí hay factores técnicos específicos de ese sector. Pero realmente, y para responder a tu pregunta, sí, aquí lo que queda en evidencia es que había un retraso del poder adquisitivo, las empresas habían ganado muchísimo dinero, había un desfasaje muy grande, una desigualdad muy grande entre los altos ingresos y la capa media para abajo, ¿no?